Saludos, amigas y amigos de la historia. Ya con ustedes su programa Raíz y Memoria. La Coloma es uno de los lugares más conocidos de Pinar del Río. Su historia está relacionada directamente con la capital provincial, porque durante mucho tiempo constituyó la principal vía de acceso para el comercio y la transportación de pasajeros. Acercarnos a esta realidad nos lleva obligatoriamente a recapitular en el pasado y a reconocer el papel protagónico de muchas generaciones de colomeros. En el año 1494, Cristóbal Colón realiza la exploración de la costa sur de Cuba, pasando próximo a estos hermosos parajes. Después, Sebastián de Ocampo, en un bojeo a la isla, observaría las posibilidades para establecer un embarcadero. Al producirse la conquista de Cuba y ocuparse paulatinamente todas las regiones durante el siglo XVI, la ensenada de la Coloma sería utilizada para establecer improvisados embarcaderos que posibilitaran la comunicación con La Habana y otras localidades. Bueno, sí, te decía que mi señora es hija de mallorquín y nos capteamos allá, entonces nos dice primo de ella que en Barcelona a la paloma se le llama coloma. Entonces yo, si no aparece alguien, ¿no?, alguna raíz por ahí, digo que a lo mejor fue producto a eso, que como esto era de España, venían barcos de Barcelona, vieron tanta cantidad de palomas que ha habido siempre aquí en la costa, y como para ellos paloma es coloma, pues dije, a lo mejor le pusieron coloma por eso. Para el siglo XVII, la Coloma adquiere mayor relevancia no solo por la actividad comercial, sino también por el contrabando con navegantes extranjeros, quienes intercambiaban con las haciendas cercanas productos y tabacos de gran demanda en el mundo. Durante el periodo colonial, fundamentalmente en los primeros siglos, toda la costa sur de Pinar del Río, y fundamentalmente las ensenadas de La Coloma y hasta Cortés, fue un territorio muy asediado por corsarios y piratas. Hay muchos reportes de desembarco, hay muchos reportes de intercambio, fundamentalmente tiene que ver con el tabaco. Muchos de estos marinos de diferentes naciones que llegan a la ensenada de La Coloma, pues adquieren tabaco y precisamente fueron de las personas que le dan un poco de popularidad al hábito de fumar en Europa fundamentalmente y en otras partes del mundo. Por tanto, durante el siglo fundamentalmente XVII, XVIII, nosotros vemos la presencia de estos hombres en nuestras costas, por supuesto muy cerca de la actual ciudad de Pinar del Río, por la posición estratégica que constituía la ensenada de La Coloma, el recalo constante de embarcaciones con estos fines, hecho que no podía impedir y no pudo impedir durante muchos años el poder colonial español al no tener una seguridad y un control exhaustivo de toda esta región. Los comerciantes de esclavos dejaron una profunda huella, ya que durante el siglo XIX desembarcaron varios cargamentos de seres humanos procedentes de África, utilizando Cayo Real como punto estratégico para introducirlos clandestinamente en horas de la noche por La Coloma y distribuirlos en las fincas cercanas. En el año 1854, Esteban Pichardo señalaba que La Coloma era uno de los principales embarcaderos de toda la jurisdicción. Sus muelles y almacenes, 10 años después, Jacobo de la Pezuela los describía como caserío marítimo, con 45 habitantes, 6 viviendas, un muelle de madera y 2 almacenes que servían a la vez de tienda mixta y panadería. El embarcadero de La Coloma fue protagonista de las constantes llegadas de goletas y vapores con mercancías y pasajeros. Esto representaba una evidencia de la importancia económica que alcanzaría Pinar del Río. Por ello, los comerciantes, dueños de la empresa Naviera del Sur, regularon los términos en que debían embarcarse las cargas de tabaco y los precios que costaba cada operación. La Coloma siempre fue un lugar estratégico de salida al mar, y en la medida en que la producción tabacalera en Vuelta Abajo alcanza una notoriedad extraordinaria, fundamentalmente años 30 y años 40 del siglo XIX, donde hay un empuje muy significativo de la actividad tabacalera, en esa misma medida ese lugar alcanza mayor importancia, porque precisamente es uno de los embarcaderos por donde salen
las producciones de tabaco, las cargas de tabaco, y además también entran las mercancías que necesita vuelta abajo. Es una región que recibe en su interior, en su ensenada, en sus embarcaderos, muchas personas que vienen también buscando un asiento definitivo, una vega, un sitio de labor para dedicarse a la producción tabacalera. Y entonces esa importancia misma lleva a los comerciantes españoles radicados en La Habana a organizar una compañía marítima. Esa compañía marítima que tiene una fuerte consolidación a partir de principios de la década del 40, cuando Bustamante y otras personas más van a organizar una compañía, la Compañía Naviera del Sur, dedicada precisamente a controlar toda la actividad comercial y la transportación de pasajeros. Entonces ven en La Coloma a uno de los lugares estratégicos, a uno de los puntos de recurrencia más importantes, porque precisamente allí van a establecer muelles, van a adquirir tierras para la ubicación de los almacenes, van a establecer toda una serie de elementos de infraestructura, van a consolidar también el espacio de Colón, que es otro embarcadero que está río arriba, y también es importante porque a partir de ese momento, evidentemente, las embarcaciones, los vapores y las goletas van a frecuentar de una forma más sistemática el embarcadero de La Coloma. La gente del lugar siempre ha estado pendiente del mar, de los innumerables secretos que posee y de la llegada de las embarcaciones. Nuestra embarcación avanza rápidamente por el canal que lleva a La Coloma. Los intrépidos marinos nos traen el recuerdo de los navegantes que desde el siglo XVI conocen las condiciones naturales de la ensenada. Como aquel entonces, la experimentada tripulación que conduce la moderna embarcación, con maestría asombrosa, se acerca al punto donde debemos desembarcar. La actividad marítima desde La Coloma era muy necesaria durante la guerra de 1895 a 1898, ya que era la vía más segura para trasladar hacia la ciudad combustible, alimentos, ropa, calzado, medicamentos y cuantos recursos eran necesarios, así como el apoyo logístico para el ejército español. Durante la guerra, el ejército español ubica una guarnición permanente. Sus cañoneras frecuentan el embarcadero, garantizando una mayor vigilancia. Desde una de ellas se realizó fuego contra la columna de Antonio Maceo en enero de 1896. Al concluir la Guerra de Independencia, si bien disminuye su importancia para el traslado de mercancías por la competencia del ferrocarril, La Coloma se iría convirtiendo en un pueblo pesquero, agrupándose en él numerosas familias humildes que luchaban por vivir de los productos del mar. El lugar fue muy propicio para el establecimiento inicialmente de un pequeño núcleo poblacional. Un pequeño núcleo poblacional que iría ganando importancia, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, de manera muy incipiente va definiéndose ahí un pequeño caserío, vinculado básicamente a la actividad comercial y en alguna medida también aprovechando los recursos del mar. Pero ese poblado se hace más ostensible, tiene un mayor crecimiento evidentemente desde finales del siglo XIX y a partir de las primeras décadas de la República Neocolonial. Cuando yo era muchachito que tenía más o menos 7 años de edad, aquí se acostumbraba que algunos íbamos a la escuela, otros no. Y yo era un muchachito vivaracho. Era un muchachito que era callejero, ¿me entiendes? Entonces mi padre me llevaba para afuera con mi abuelo a pescar el cangrejo moro en un barquito en las costas, que por cierto pasé el año 33 allí en una zanja con los gallegos, cuando el año 33. Y de ahí pues entonces me embarcaban en los barcos a ganar $1, 7 pesos mensuales, dependía. La vida de los pescadores era un poco atrofiada aquí, la verdad es que los barquitos que había eran muy chiquitos, hacían agua, y la verdad que los pescadores que yo conocía en esa época, que ya muchos han muerto, y todo ese río, figúrate, era una vida, los barcos hacían mucha agua, la langosta no tenía precio, hoy te decían vale 5 pesos, mañana te decía vale a 3,
los barcos no tenían motores, ya te digo, pasaba muchísimo trabajo el pescador para poder pescar y para poder alimentar a su familia. Yo recuerdo del nombre de una que le decían la Deseada. Esa era una goleta de transporte de mercancía de Isla de Pino aquí a La Coloma, a Batabanó, y traían muchas toronjas de Isla de Pino, y llevaban muchas reses de aquí para Isla de Pino también, y traían maderas en bolo, y el fajul. Por los años 48, 49, había un barco que era de Batabanó que se llamaba el Fajul, y traía mucho bolo de madera y los descargaban aquí. El pasado se recuerda con pesar, sobre todo la miseria que mantenían los gobiernos de turno en el poblado, expresado en las condiciones de la vivienda, la insalubridad y la falta de atención médica y de los derechos más elementales para vivir dignamente. La Coloma constituyó la inmensa puerta por donde llegaban y salían personas ilustres, autoridades militares españolas, esclavos y otros hombres y mujeres sencillos que dieron su aporte para que Vuelta Abajo alcanzara mucha fama a nivel internacional. Aquella realidad se mezcla indisolublemente con las generaciones de pescadores que desde el siglo XX defienden su identidad como colomeros. Y así terminamos por hoy, pero la invitación está hecha para encontrarnos la próxima semana y seguir conociendo más sobre la historia de Pinar del Río a través de su programa Raíz y Memoria.